tasa efectiva en una operación simple cualquiera. Resulta que hay una serie de operaciones en las cuales no tenemos un método de cálculo específico, un método que surja de cálculo que surja de una operación matemática. Por ejemplo, te doy 1.000 pesos y me devuelve 1.500. Ahí no hay ningún método de cálculo, pero necesitamos calcular cuál es la tasa efectiva de esa operación. Entonces, o por ejemplo, si compramos moneda, compramos hoy, hacemos una inversión en dólar hoy, dentro de unos días lo vendemos, ahí tenemos una renta, pero necesitamos, a los efectos de poder compararla, necesitamos calcular una efectiva, por ejemplo, una efectiva anual. Entonces, cuando hacemos una inversión en moneda, no tenemos un método de cálculo así específico para calcular, para determinar la renta, pero sí sabemos cuánto invertimos y cuánto recuperamos. O te presto 1.000 pesos y devolveme 1.500. Acá tampoco hay un método de cálculo específico, sino que te doy algo y me devolves otra cosa, que tiene una renta incluida. Entonces, en todos estos casos necesito calcular una tasa efectiva, por ejemplo, anual para poder compararla. Hay casos en que los gastos de transacción son tantos y están fuera de la tasa que no están contemplados y que hace falta poder usar otra herramienta para determinar cuál es la tasa efectiva de la operación. O por ejemplo, cuando el valor para determinar cuánto es la suma que me tiene que devolver no tiene nada que ver con las variables financieras, tiene que ver con otras cuestiones económicas o reales. Entonces no hay variables financieras. Yo lo único que sé a ciencia cierta es cuánto invertí y cuánto me devuelven. Entonces, a esta suma que yo invertí le vamos a llamar prestado, y a la suma que voy a recuperar lo voy a llamar recibido. Estos datos yo los conozco, el prestado y el recibido, y el plazo que duró la operación también lo conozco. Entonces el prestado, el recibido y el plazo de la operación son datos conocidos. Lo efectúo en un determinado subperiodo, pero yo necesito calcular una efectiva anual. ¿Cuántas veces esto voy a poder hacer dentro de la tasa anual? Eso es lo que voy a calcular con la fórmula de tasa efectiva. Entonces, el interés de la operación, ¿cómo surge? Haciendo una relación de entre lo que recibí y lo que presté. Entonces, si yo resto lo que recibí con lo que presté, tengo cuánto es el interés de la operación. La tasa del periodo, llamamos S tasa del periodo a la relación entre el interés y lo prestado. Si yo divido lo que gané con lo que presté, tengo la tasa del periodo. Ahora bien, el interés era el recibido menos prestado. Si lo reemplazo en I, recibido menos prestado, me queda que la tasa del periodo es recibido menos prestado sobre prestado. La tasa efectiva surge de hacer 1 más la tasa del periodo elevado a la m, o sea, elevado a la cantidad de periodo de capitalización que voy a hacer dentro del periodo de la tasa, o cuántas veces dentro del año, si estoy calculando una efectiva anual, voy a poder repetir esa operación menos 1. Entonces la tasa efectiva es 1 más s elevado a la m menos 1. Ahora bien, si yo voy a reemplazar s por su igual, me queda que 1 más recibido menos prestado sobre prestado elevado a la m menos 1 me van a dar la efectiva. Hago como un denominador prestado y me queda prestado más recibido menos prestado sobre prestado elevado a la m menos 1. Pero el prestado lo tengo con signo positivo y con signo negativo, lo puedo simplificar. ¿Y qué nos queda? Queda la fórmula de tasa efectiva en una operación simple cualquiera. Recibido sobre prestado a la m menos 1. O lo que es lo mismo, m vendría a ser la inversa del plazo, 1 sobre n menos 1. Esta fórmula, así es simple, es muy efectiva porque en realidad me permite calcular la tasa efectiva en una operación en la que no puede no haber un método de cálculo. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Compré hace 53 días la cantidad de $1.000 a 13.20 por dólar. Hoy lo vendo a 14.000. ¿Cuál es la tasa efectiva anual de la operación? Acá no hay un método de cálculo determinado. Si no compré, invertí 13.200, me dan 14.000 pesos hoy. Entonces yo puedo calcular cuál es la tasa del periodo. La tasa del periodo va a ser lo que gané menos lo que invertí. Esto me da 6,06%
en 53 días, pero yo necesito calcular cuál es la efectiva anual. La efectiva anual va a ser recibido sobre el prestado elevado a las 365 sobre 53, que es el M, cuántas veces voy a poder hacer esto en el año, o sea, 365 es la cantidad de días del año y 53 es los días de la operación menos 1. Esto me da una tasa efectiva anual del 51,14%.